Hola, muy buenas tardes. Hoy les vengo a presentar un video sobre ribosomas, uno de los orgánulos de la célula. Es importante destacar, antes que nada, que los ribosomas no son organelos, son orgánulos, ya que un organelo normalmente tiene membrana. Y bueno, dicho esto, podemos continuar. Los ribosomas son estructuras complejas que contienen muchas proteínas diferentes y al menos 3 ARN ribosómicos. Como sabemos, existen 3 tipos de ARN, el mensajero y el de transferencia, pero los ribosomas se componen meramente de ribosómicos. Las proteínas son el sitio de la síntesis de las proteínas, esto es, propiamente a partir del RNA hay una traducción y salen proteínas de los ribosomas. Las dimensiones de los ribosomas en las eucariotas son de 22 por 32 nanómetros. Cada ribosoma está formado por una subunidad grande y otra pequeña, las cuales se denominan de acuerdo a la fracción de sedimentación en la ultracentrífuga, esto por medio de la centrifugación, que es una manera de separar, propiamente muestras por su densidad. La subunidad grande se conoce como 60S y la pequeña como 40S. Las proteínas, las ribosomas pueden ser de dos tipos, más bien encontrarse en dos tipos, que son en el retículo endoplasmático rugoso, que sintetizan proteínas transmembrana, que van propiamente a salir de la célula, las mayorías que son secretadas y las proteínas que se almacenarán en el aparato de Golgi, los lisosomas y los endosomas. Eso a través del propiamente de la síntesis de una proteína que va a ir al retículo endoplasmático, se va a plegar, entre otras cosas, irá al aparato de Golgi, será revisada y se enviará en vesículas y que pueden tanto salir de la célula o como convertirse en lisosomas y endosomas. Todas esas proteínas tienen un péptido señal hidrofóbico, lo cual propiamente es como una tarjeta postal que llevarán en un extremo, normalmente es al principio. Esto les dirá hacia dónde tiene que ir la proteína y qué función va a llevar, propiamente si va al retículo endoplasmático y se une a un lado o tiene que pasar totalmente. Esto nos dirá el péptido señal. Los ribosomas libres sintetizan proteínas citoplasmáticas como es la hemoglobina y las proteínas encontradas en peroxisomas y mitocondrias. Estas proteínas se encuentran en el citosol, no están unidos al retículo endoplasmático rugoso. Las funciones. Las ribosomas son maquinarias celulares que, como ya vimos, sintetizan proteínas, que se hacen a través de la traducción, en la cual un ribosoma experimenta un ciclo repetitivo de cambios mecánicos impulsados por la energía de la hidrólisis de GTP, la cual es guanina trifosfato, que es una de las monedas energéticas como lo es el ATP, pero pues esta es diferente porque utiliza otra base, en vez de la adenosina es una guanina. A diferencia de la quinesina y de la miosina, los ribosomas se desplazan sobre una cinta de RNA mensajero. Los anteriores se desplazan propiamente sobre túbulos y como vemos, los ribosomas están en una cinta de mRNA y se mueven sobre esta. Los ribosomas son máquinas programables. La información almacenada en los RNA de mensaje termina la secuencia de aminoácido tRNA que el ribosoma aceptará en la traducción. Esto propiamente nos dice que la información del RNA mensajero, la cinta, va a ser leída y propiamente con esta información de los codones se va a tener los aminoácidos que serán aceptados, traídos por el RNA de transferencia para así llevar a cabo una correcta traducción. Los RNA ribosómicos ejercen funciones esenciales en la selección de los RNA de transferencia, aseguran una traducción precisa al unir factores proteínicos y polimerizar aminoácidos. Esto, como ya se dijo, de que un RNA de transporte lleva propiamente anticodones y los codones están en el RNA de mensaje. Con esto se unen y realmente se ve que se lleva el aminoácido correcto. Aquí nosotros tenemos una imagen de la subunidad 40S que tiene un RNA de transferencia, factores de iniciación que están ahí como E y F, que es Eukaryotic Initiation Factor, propiamente de inglés. La E, como ya vimos, es de eucariota y tenemos ahí varios números que son propiamente las divisiones de los factores. También tenemos MET, que será metionina, y un factor iniciador 2 que se une a GTP. También tenemos el complejo del RNA mensajero con un codón de iniciación.
que es el AUG. Ahí tenemos ese codón ahí de color amarillo, y también tenemos más factores de iniciación que nos van a estar pues propiamente ahí sobre el RNA de mensaje, que pues bueno, va a estar ahí moviéndose sobre el complejo. Una vez que pase el AUG, el codón de iniciación, tendremos una traducción y creación de proteínas. La estructura. Estudios con microscopía crioelectrónica se reveló que el ribosoma tiene una estructura irregular, lleno de lóbulos, protuberancias, conductos y puentes. Esto pues bueno, propiamente como se ha dicho, no tiene membrana que delimite y le dé una forma fija al ribosoma. Cada ribosoma tiene 3 regiones para la vinculación de moléculas. Esas áreas se denominan sitio A por aminoácido, sitio P peptidilo y el sitio E, que es el de salida, por acid. Reciben cada RNA de transferencia en los pasos sucesivos del ciclo de elongación, en donde el RNA de transferencia va a llegar en un punto, va a liberar el aminoácido se va a unir a otros por, propiamente enlaces peptídicos, y al final saldrá por el sitio E. Los RNA de transferencia se unen dentro de los sitios y abarcan el espacio que hay entre las dos unidades ribosómicas. Los extremos de los anticodones de los RNA de transferencia hacen contacto con la subunidad pequeña, la cual tiene la función de decodificar la información contenida en el RNA mensajero, propiamente de los codones. Es como si leyera la subunidad pequeña un código de barras. Los extremos que unen a los aminoácidos del RNA de transferencia contactan a la unidad grande, que posee una función relevante al catalizar la formación de enlaces peptídicos. Esto pues propiamente primero tenemos un lector de barras que nos dirá qué aminoácido tendremos, y ya luego de varios aminoácidos crearemos los enlaces peptídicos. La interfaz entre las subunidades grande y pequeña crea una cavidad relativamente espaciosa ocupada por RNA. La porción de la subunidad pequeña limita esta cavidad delineada por una hélice continua de RNA bicatenario. Las superficies de ambas subunidades que se juntan contienen los sitios de unión para el RNA de mensaje y el de transferencia entrantes, y por lo tanto son esenciales para la correcta función del ribosoma. El sitio activo es donde se unen de modo covalente los aminoácidos, formando pues los propios enlaces peptídicos. Esta porción catalítica de la subunidad grande reside en una cavidad profunda, la cual impide que el enlace peptídico recién formado se hidrolice por el solvente acuoso. Esto quiere decir que si el nuevo peptidilo, si se llega a tocar con un solvente acuoso, se interacciona, se rompen estos enlaces y pues la proteína se deshace. El RNA de mensaje está en un conducto estrecho que rodea el cuello de la subunidad pequeña y pasa a través de los 3 sitios A, P y E. Antes de entrar al sitio A, el RNA de mensaje se deshace de cualquier estructura secundaria mediante la actividad helicasa del ribosoma. Un túnel se proyecta a través del núcleo de la subunidad grande desde el sitio activo. Dicho corredor provee una vía para la translocación del polipéptido creciente a través del ribosoma. Esto propiamente dicho es el sitio E, que es un túnel por donde una vez que se tiene la proteína, esta saldrá. La mayor parte de las proteínas de las subunidades ribosómicas tienen múltiples sitios de unión para RNA y se ubican en posiciones ideales para estabilizar la compleja estructura terciaria de los RNA ribosomales. Los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso sintetizan 3/4 partes del genoma mamífero y se liberan a la luz del retículo endoplasmático en un proceso llamado translocación cotraduccional. Esto quiere decir que a la par que la proteína se va a ir traduciendo, propiamente se traduce el RNA y se crea la proteína, esta se irá transportando a la vez al retículo endoplasmático. También tenemos ribosomas libres, que aquí se sintetizan otra clase de polipéptidos, y estos serán liberados hacia el citosol. En estas proteínas tendremos las que permanecerán en el propio citosol, que son enzimas de la glucólisis y proteínas del citoesqueleto, proteínas periféricas de la superficie citosólica de las membranas, como las espectrinas y anquirinas, que propiamente también participan en el citoesqueleto, pero
realizando otras funciones, y proteínas que se transportarán al núcleo, y proteínas que se incorporarán a peroxisomas, cloroplastos y mitocondrias. Los cloroplastos cabe destacar que solamente en células vegetales. Las proteínas de los dos últimos grupos se sintetizan en el citosol y se importan post-traduccionalmente al organelo apropiado a través de su membrana limitante. Sabemos que pues esto quiere decir, por las palabras que tenemos, post de después y traduccional, después de la traducción estas se llevarán al citosol. La hipótesis de la señal es algo, nació a principios de 1970 por Gunther Blobel junto con David Sabatini y Bernhard Doberstein de la Rockefeller University. Propusieron y luego demostraron que el sitio de la síntesis de la proteína se determina por la secuencia de aminoácidos. Esto propiamente nos habla del péptido señal, pero pues aquí lo detallaremos más a fondo. La secuencia de aminoácidos en la porción N-terminal del polipéptido, que es la primera parte que surge del ribosoma durante la síntesis de las proteínas. Los investigadores sugirieron lo siguiente: las proteínas secretoras contienen una secuencia de señal en su extremo N-terminal, que dirige al polipéptido emergente y al ribosoma hacia la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Esto, como ya se dijo, como si fueran pues propiamente códigos postales. El polipéptido se mueve dentro de las cisternas, el retículo, a través de un canal acuoso, recubierto con proteína en la membrana del retículo. Se ha propuesto que el polipéptido se mueva a través de la membrana conforme se sintetiza. Esto es de manera cotraduccional. Con esta hipótesis se demostró que el concepto original de Blobel, en el que según las proteínas tienen los códigos postales, se aplica en principio a todos los tipos de proteínas que transitan las vías de la célula. La vía de post-traducción, vimos que es aquella en la que el transporte de proteínas se realiza una vez que la traducción está completa, después de la traducción. En este proceso el polipéptido se sintetiza por completo en el citosol y luego se importa la luz del retículo a través de los mismos canales conductores de las proteínas usados en la vía cotraduccional. Esta vía se utiliza mucho más en levaduras que en células de mamíferos para importar productos al retículo. En realidad, todas las levaduras son incapaces de realizar el transporte a la vez que la traducción, o sea que no pueden hacerlo cotraduccionalmente, solamente post-traduccionalmente. Pero a pesar de esto pueden sobrevivir, aunque crecen con más lentitud que una célula normal. Los factores de iniciación son aquellos que vimos en esa imagen con E y F y son, propiamente entran ya que varios pasos en la traducción, tanto en procariotas como eucariotas, necesitan proteínas solubles, denominadas proteínas de iniciación, IF y EIF, el último por las eucariotas. Las células bacterianas necesitan 3 de estos factores, IF1, IF2 e IF3, los cuales se unen a la subunidad 30S, como en la imagen anterior. El factor 1 facilita la unión de la subunidad S, 30S al mRNA y puede prevenir que el RNA de transferencia AA entre a un sitio erróneo en el ribosoma, propiamente diciéndole hacia dónde tiene que entrar. El factor 2 es una proteína que se une al GTP requerido para la unión del primer aminoácido. Propiamente este factor da la energía para que se comiencen a sintetizar las proteínas. Y el factor 3 puede prevenir que la subunidad grande, 50S, en bacterias, se une en forma prematura a la subunidad pequeña. También facilita la entrada del RNA TAA iniciador apropiado. La traducción en procariotas. Los mecanismos de traducción que operan en células bacterianas son más simples y mejor conocidos, por obvias razones. El proceso es muy similar en las células eucariotas. La síntesis de una cadena polipéptida se divide en 3 actividades: iniciación, elongación y terminación de la cadena, cada uno hablando por sí mismo de que se inicia la cadena, se alarga y una vez se termina y se sale por el sitio E. La iniciación, el traslado de la subunidad ribosomal pequeña al codón. Un RNA de mensaje no se une a un ribosoma intacto, sino que la subunidad es pequeña y grande
en lugares separados, se unen al RNA de mensaje. El primer paso relevante de la iniciación es la unión de la subunidad ribosómica pequeña a la primera secuencia auge del mensaje, que es propiamente el codón de iniciación, que sirve como el codón de iniciación, que era la parte amarilla que habíamos visto en la imagen anterior. La interacción con la secuencia de Shin-Dalgarno en el mRNA de mensaje y el ribosomal coloca la subunidad 30S en el codón de iniciación AUG. Los RNA mensajeros bacterianos poseen una secuencia específica de nucleótidos de Shin-Dalgarno que se localiza 5 a 10 nucleótidos antes del codón de iniciación. Esta secuencia es complementaria de una secuencia de nucleótidos próxima al extremo 3' del RNA ribosómico 16S de la subunidad ribosomal pequeña. La iniciación, traslado del primer RNA de transferencia al ribosoma. Examinando las asignaciones de los codones, se puede observar que el triplete AUG no representa solo la iniciación, sino que es el único que codifica a la N-formilmetionina, FMET, que pues también ya vimos que la metionina también entra al proceso de iniciación como metionina solamente. En realidad dicho residuo es el primer aminoácido que se incorpora en el extremo terminal N de un polipéptido naciente. En las procarionas, la metionina inicial porta un grupo formilo que lo convierte en la F-metionina. Luego la F-metionina se elimina por medios enzimáticos de la mayoría de las proteínas que recién se están sintetizando. Las células poseen 2-metionil RNA de transferencia. Uno se utiliza al inicio de la síntesis de proteínas y otro diferente incorpora residuos de metionilo en el interior del polipéptido. Cuando el factor de iniciación 2, gracias a él, interviene, el RNA de transferencia iniciador entra en el sitio P del ribosoma, donde se une al codón AUG desde la iniciación del RNA de mensaje y los factores 1 y 3 se liberan. El codón de iniciación extra. Hay otro codón de iniciación, no solamente tenemos AUG, pero pues tenemos GUG. También funciona como un codón de iniciación y se cuenta en unos cuantos mensajes naturales. Cuando se utiliza GUG, la N-formilmetionina forma el complejo de iniciación a pesar del hecho de que los codones GUG internos codifican a la valina. Esto es propiamente un dato curioso, algo que nos puede servir para poder comprender más y que no todo en la célula se delimita solamente a una proteína o algo. El ensamblaje del complejo. Una vez que el RNA de transferencia iniciador se une al codón AUG y el factor 3 se desplaza, la subunidad grande se adhiere al complejo y el GTP incorporado el F2 se hidroliza, dando pues la energía para poder iniciar a hacer las cosas. Es probable que la hidrólisis de GTP genere un cambio conformacional en el ribosoma, necesario para la liberación del factor 2 unido a GDP. Con esto pasamos a los ribosomas en eucariotas. Los ribosomas de los eucariotas son más grandes que los bacterianos. Tienen subunidades grandes y pequeñas, 60S y 43S, que puede variar según el autor. Contienen RNA ribosomales más grandes. También contienen proteínas adicionales que no tienen los ribosomas bacterianos. Los RNA mensajeros de los eucariotas tienen características especializadas, como caperuza 5' y colas 3'. La traducción en eucariotas sabemos que propiamente es más difícil y requiere al menos 2 factores de iniciación, conocidos como E y F para referirse a los factores de iniciación eucarióticos. Son un total de 25 cadenas polipeptídicas. Varios de estos E y F, como tenemos ahí EIF1, EIF1A y EIF3, se unen a la subunidad 40S, la cual la lista para su unión con el mRNA de mensaje. Un RNA de transporte iniciador ligado a una metionina también se une a la subunidad 40S antes de su interacción con el RNA de mensaje.
Después entra en el sitio P la subunidad en asociación con el complejo IF2-GTP, que pues propiamente como vemos es el mismo en eucariotas que en procariotas, que la RNA de transporte llega, que el factor 2 tiene metionina, todo es relativamente similar. Una vez que esos sucesos se llevan a cabo, la subunidad ribosómica pequeña, con sus factores de iniciación relacionados, y el RNA de transporte cargado, que juntos integran un complejo de preiniciación 43S, un complejo propiamente, está lista para encontrar el extremo 5' del RNA de mensaje, que tiene el casquete de metilguanosina. Al principio el complejo 43S se desplaza hacia el RNA de mensaje, con la ayuda de un grupo de factores de iniciación que se encuentran unidos al RNA de mensaje. Estos factores tenemos el factor de iniciación 4E, que se une al casquete 5' del RNA de mensaje en las eucariotas, el factor de iniciación 4A, que se moviliza a lo largo del extremo 5' del mensaje y remueve cualquier doble cadena que pueda interferir con el movimiento del complejo a lo largo del RNA de mensaje. Este último factor de iniciación es propiamente un limpiador de la calle, podríamos decirlo, ya que la subunidad se va a mover, a desplazar, y este factor de iniciación tiene que evitar que se pueda topar con algo. El factor de iniciación 4G es un puente entre el extremo 5' con el casquete y la cola de poli A del RNA mensaje. De esta forma, el factor de iniciación 4G convierte un RNA lineal en un mensaje circular. Propiamente lo une creando un círculo, como ahí dice, circular. Una vez que el complejo 43S se une al extremo 5' del RNA de mensaje, recorre el mensaje hasta reconocer una secuencia nucleotídica, el 5', CCAUGG3', que contenga el codón de iniciación AUG, que como vemos está en parte hacia el final, antes de la C que se une a la 3'. Cuando se reconoce el codón, se hidroliza el GTP unido al factor de iniciación 2 y la subunidad grande, la 60S, se une al complejo. La formación del ribosoma 80S completo necesita de la actividad de otra proteína ligadora de GTP llamado factor de iniciación 5B GTP, cuyo enlace con GTP también es hidrolizado para aportar mucha más energía. La rotura de los dos GTP unidos y la formación del ribosoma completo se acompañan de la liberación de todos los factores de iniciación. Los fenómenos en cuestión dejan al anticodón del RNA de traductor iniciador unido al codón de comienzo de AUG en el sitio P del ribosoma ensamblado. En este momento el complejo está listo para la primera fase de la elongación. Secreción en las proteínas vegetales. Ya abarcamos, normalmente lo que sería en una proteína mamífera animal, ahora vamos con la vegetal. La síntesis de proteínas secretoras, lisosomales o de las vacuolas vegetales usualmente ocurre en translocación cotraduccional, como en el RER, el retículo rugoso, también en una célula mamífera. En este proceso los ribosomas unidos a la membrana depositan las proteínas recién formadas, a la luz del retículo. La síntesis del polipéptido inicia después de que un RNA mensajero se une con un ribosoma libre. Se cree que todos los ribosomas son idénticos. Los empleados en la síntesis de proteínas secretoras, lisosómicas o las de vacuolas vegetales no son distinguibles de los utilizados en la producción de proteínas que permanecen en el citosol. Los polipéptidos sintetizados de forma cotraduccional tienen un péptido señal que dirige al polipéptido naciente a la membrana del retículo endoplasmático rugoso y a la compartimentalización del mismo en la luz. Esto vemos que no importa hacia dónde vaya una proteína, el ribosoma siempre va a ser el mismo. La síntesis del polipéptido de las proteínas secretoras en el ribosoma del retículo endoplasmático rugoso. La síntesis del polipéptido comienza en un ribosoma libre y entonces pasa a lo siguiente. La secuencia de la señal hidrofóbica se reconoce por una partícula de reconocimiento de señal, SRP, Signal Recognition Particle.
la cual poseen las células de mamíferos 6 polipéptidos distintos y una pequeña molécula de RNA llamado RNA75L. La SRP se une tanto a la secuencia señal en el polipéptido como al ribosoma, con lo que detiene temporalmente la síntesis de más polipéptidos. Propiamente da un alto a la traducción. El complejo SRP, ribosoma, polipéptido naciente, colisiona y se une un SRP en la membrana del retículo endoplasmático rugoso por interacción entre el SRP y el receptor. La unión de este complejo al receptor SRP se sigue por la liberación del mismo SRP y la asociación del ribosoma con un translocón de la membrana del retículo rugoso. Estos últimos eventos se acompañan por hidrólisis de GTP unidas tanto a las SRP como a su receptor. El translocón. Vimos que pues propiamente las proteínas se llevan hacia un translocón, pero ¿qué es este? Este es una proteína canal que se inserta en la membrana del retículo rugoso, a través de la cual el polipéptido naciente se puede mover a través del ribosoma hacia la luz del retículo rugoso. La cristalografía por rayos X, el translocón, proporciona información sobre la manera en que ocurre esa translocación. Estos estudios han revelado la presencia del translocón, un poro con forma de reloj de arena, con un anillo de 6 aminoácidos hidrófobos en su diámetro más estrecho. En el estado inactivo, o sea, donde no se está pasando una proteína a través de este canal, el poro del anillo se obstruye por una hélice alfa corta, propiamente funcionando como un tapón impidiendo que algo entre o salga. Se cree que este tapón sella el canal, impidiendo el paso indeseado de calcio y otros iones entre el citosol y la luz del retículo rugoso. Dado que el anillo del poro observado en la estructura tiene un diámetro de 5 a 8 amperes, considerablemente menor que el de una cadena polipéptida helicoidal, se supone que el poro se expande cuando la cadena naciente atraviesa el canal, lo que hace que pues propiamente, aunque tenemos el tapón, el canal se va pues propiamente a agrandar y pues bueno, de esta manera ya la proteína podrá traslocarse correctamente. Aquí nosotros podemos ver con la cristalografía de rayos X dónde están los anillos del poro, la forma del reloj de arena y su tapón helicoidal son evidentes. Tenemos el enchufe, que es esa cadena amarilla, también tenemos los ribosomas, las cadenas polipéptidas que nos hablaban, que están obstruyendo en rojo, en azul. El anillo es aquella cadena verde que se puede ver que está en el sitio más estrecho dentro del canal. La síntesis de proteína secretada en un ribosoma en la membrana del RRE. Una vez que el ribosoma se une al extremo citosólico del translocón, se reconoce la secuencia señal. El polipéptido naciente se inserta en el estrecho canal acuoso del translocón, el cual ya vimos en la imagen pasada. El contacto de la secuencia señal con el interior del translocón causa el desplazamiento del tapón y la abertura del pasaje, como si el polipéptido señal propiamente fuera una llave que abriera el translocón y le permitiera a la proteína entrar sin ningún problema. El polipéptido en desarrollo se transloca a través del anillo del poro hidrófobo hacia la luz del retículo endoplasmático rugoso. Cuando termina la traducción y el paso del polipéptido se sintetizado por el translocón, el ribosoma unido a la membrana se libera de la membrana del retículo rugoso y el tapón helicoidal se reinserta en el canal del translocón. Propiamente, una vez que todo termina, el ribosoma se puede ir y el tapón vuelve a estar en su sitio para evitar que el calcio y otros iones entren. Aquí propiamente podemos ver cómo funciona todo esto, en donde la secuencia señal del polipéptido naciente es aquella, propiamente roja. Tenemos las proteínas, el ribosoma de color verde, el RNA mensajero que está uniendo ambas. Tenemos el SRP, su receptor, cómo este se va a ir acoplando en el paso 3 para que el ribosoma pueda acercarse. Ya luego el SRP se retira y el translocón se abre, se pasa a la proteína. Ya sabemos, ¿no? Quitando el propio tapón, más bien dilatándose y moviendo el tapón hacia un lado, como se puede apreciar en el paso 4,
dando un espacio perfecto para que la proteína pueda pasar. La síntesis de proteínas secretoras. Una vez que el polipéptido naciente pasa a la luz del retículo rugoso, el polipéptido señal se separa entre una proteína de membrana, la peptidasa señal, que pues propiamente va a romper el enlace y va a hacer que el polipéptido señal se vaya. Y la proteína se somete a un plegamiento con ayuda de chaperonas, el retículo endoplasmático rugoso, como las VIP. Esto ya propiamente entra en las funciones del retículo rugoso. Los estudios sugieren que los translocones se organizan en grupos de 2 a 4 unidades en lugar de ser individuales, uniéndose para poder pasar más a la vez. Aquí nosotros podemos ver el RNA de transporte, la subunidad 40S, la 60S, cómo se están uniendo ambas, el transporte con un peptidil. Aquí nosotros tenemos la NC como cadena naciente en inglés, y tenemos el translocón, en donde, propiamente la proteína se está pasando a través de la membrana hacia el retículo rugoso. Aquí podemos ver cómo se unen ambas partes del ribosoma y cómo poco a poco la proteína va pasando a través de este canal. Bueno, espero que realmente hayan aprendido algo sobre los ribosomas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos.